Tratamiento con anticuerpos monoclonales tendría utilidad frente a la variante Omicron. El sotrovimab sería útil frente a esta variante del coronavirus. En una reciente publicación indicarían los científicos que el sotrovimab, un tratamiento de anticuerpos monoclonales, también podría ser eficaz y evitaría la replicación del SARS-CoV-2 variante Omicron. En este video vamos a hablar sobre ello y lo más importante, dar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar sobre la reciente publicación que estaría haciendo el laboratorio GlaxoSmithKline en relación al sotrovimab, un fármaco aprobado en Reino Unido de anticuerpos monoclonales que tendría utilidad frente a la variante Omicron. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy en día es muy importante que las investigaciones se van dando en torno a la variante Omicron. Todavía hay bastantes puntos de incertidumbre con esta variante. Sabemos que es una variante de preocupación, sabemos que tiene alrededor de 50 mutaciones, 36 de las cuales están dirigidas a la proteína S. Conocemos que a ciertas vacunas no van a ser útiles, pero sobre todo, por ejemplo, tercera dosis de la vacuna Pfizer ayudaría a disminuir la replicación y el avance de esta variante. Igualmente vamos conociendo los síntomas. Ya médicos en Sudáfrica y sobre todo en Londres identificarían que los síntomas principales serían fatiga, dolores musculares, dolor de cabeza, malestar general y a veces una ligera temperatura elevada o una fiebre no tan alta. Y algunos casos se están reportando las erupciones cutáneas. Sin embargo, todavía con respecto a los tratamientos se siguen haciendo investigaciones. En una reciente publicación dada por el laboratorio GlaxoSmithKline, había mencionado que la variante Omicron podría ser neutralizada por el tratamiento de anticuerpos monoclonales de esta farmacéutica. Es muy importante que las investigaciones demuestran que el tratamiento de anticuerpos con el sotrovimab serían eficaces contra las mutaciones de la variante Omicron. Pruebas realizadas in vitro contra un pseudovirus que recrea una versión sintetizada de Omicron demostraron que el sotrovimab, el tratamiento de anticuerpos de GlaxoSmithKline, resiste a todas las mutaciones en la proteína espiga o proteína S de la variante y no solo a las mutaciones clave. Esto lo mencionó este día martes 7 de diciembre de 2021. Es importante que las pruebas incluyen 37 mutaciones identificadas hasta la fecha en la proteína S del SARS-CoV-2 variante Omicron. Una situación bastante importante. Ya se va confirmando de que los tratamientos que se tienen al momento con respecto al SARS-CoV-2 en general podrían ser útiles frente a Omicron. Este comunicado de la farmacéutica indicaría que el sotrovimab, un tratamiento de anticuerpos monoclonales que ya ha sido aprobado tanto por la EMA en Europa y por la FDA en Estados Unidos, podría y es útil frente a la variante Omicron. Los resultados en laboratorio demuestran la utilidad de este anticuerpo monoclonal frente a la variante Omicron del coronavirus. El sotrovimab, es importante mencionar que ha reducido el 79% de riesgo de hospitalización y muertes en personas con COVID, leve moderado en ensayos clínicos. El fármaco obtuvo autorizaciones por organismos reguladores en Reino Unido. Es muy importante que los estudios han demostrado que el sotrovimab in vitro podría ser útil frente a Omicron y estos datos son bastante importantes a tomar en cuenta. Asimismo, el laboratorio habría indicado que estos anticuerpos monoclonales inyectados a los pacientes podrían también ser clave para las personas inmunodeprimidas que no tienen una respuesta adecuada a las vacunas y ayudar así a disminuir los efectos del virus en aquellos más susceptibles de padecer una enfermedad grave. Una situación muy importante, dado que si bien es cierto ya se van dando indicios de que la vacuna, por ejemplo Pfizer con 3 dosis, evitaría el avance de la variante Omicron, sin embargo las personas inmunocomprometidas no tendrían una adecuada respuesta inmune frente a ello. Es por ello que también el laboratorio indicaría
que el Sotrovimab, anticuerpos monoclonales que ya habrían mostrado utilidad frente a la variante Omicron, sería también útiles para las personas, en primer lugar, inmunodeprimidas, que no desarrollan una adecuada respuesta inmune frente a la variante, y en segundo lugar, para las personas más susceptibles. De esta manera se va sumando el conocimiento de cómo hacerle frente a la variante Omicron, independiente que todavía queda de incertidumbre de cuál será su letalidad. Situación que, recordemos, hoy en día los países recién reportan variante Omicron, pero vamos a ir viendo cuál será la situación en los siguientes días. En Europa, Dinamarca, Noruega, hoy en día son epicentro de Omicron, una situación bastante preocupante que se está dando en Europa. Europa, quien en el momento está viviendo una ola de contagios por la subvariante AY4.2. El Sotrovimab se sumaría a la información que hoy día se conoce con respecto a qué manejo se podrían dar frente a la variante Omicron. No debemos bajar la guardia, debemos estar atentos a la información y lo más importante, mantener los cuidados. Dinamarca ha vuelto a las restricciones y en septiembre habían indicado que habían vencido a la pandemia. No es bueno bajar las restricciones, no es bueno dejar de protegerse, tenemos que seguir cuidándonos y sobre todo frente a la incertidumbre de una variante que aún el mundo recién está conociendo. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia importante. El martes 7 de diciembre, el laboratorio GlaxoSmithKline habría indicado que su fármaco de anticuerpos monoclonales, Sotrovimab, sería útil frente a la variante Omicron. En estudios in vitro, recreando a este virus de manera sintética, los investigadores han identificado que el Sotrovimab, anticuerpo monoclonal, sería eficaz y podría bloquear hasta las 37 mutaciones que han encontrado hasta el momento con respecto a la variante Omicron. Una noticia muy importante, dado que se sumaría a la investigación para conocer cómo podríamos detener, en caso se confirme que esta variante es bastante letal, cómo se podría detener los cuadros severos. El Sotrovimab es un fármaco que ya ha sido aprobado por la FDA en Estados Unidos y por la EMA en Europa. Y es muy importante que en estudios la eficacia de este fármaco era del 79% para evitar muerte en los casos reportados de COVID-19. El laboratorio indicó que este fármaco también podría ayudar a las personas con inmunosupresión y sobre todo a las personas susceptibles, dada que las personas con inmunosupresión frente a las vacunas no desarrollan una respuesta inmune adecuada. Es por ello que podría sumarse y ayudar a evitar que el cuadro se presente severo en estas personas. Hoy en día se sigue sumando la información con respecto a lo que podemos nosotros hacer frente a esta nueva variante de preocupación que el mundo recién va conociendo. Es muy importante no bajar las medidas de protección y sobre todo seguir cuidándonos y mantener las normas como distanciamiento social, uso de doble mascarilla y protector ocular. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.